Muy buenas noches y bienvenidos a la Academia Internacional de Paleocontacto AIPA. Soy Claudia Banchik, la directora de esta academia, y para mí es un placer y una alegría recibirlos una vez más en nuestras masterclass abiertas y gratuitas para todo el mundo de habla hispana. Y esta noche nos visita desde México un gran investigador y escritor mexicano, Carlos Guzmán. Ya vamos a estar compartiendo con él parte de su trayectoria y de su formación. Darles la bienvenida en sala a nuestros alumnos, los estudiantes que están cursando ya a punto de certificar en el mes de diciembre como investigadores ufológicos especializados en paleocontacto, y también damos la bienvenida a todos los entusiastas que quisieron estar hoy informándonos acerca de este gran tema que nos viene trayendo Carlos Guzmán. Gracias a todos los que difundieron la posibilidad de estar presentes, son muchos, de a poco se van a ir sumando más, porque en los últimos días nos han llegado realmente muchas avisos y muchas noticias de que querían estar hoy con todos nosotros. Hacia el final de la masterclass vamos a darles también alguna información con respecto a nuestra academia para aquellos que gustan cursar el próximo año en el 2025. Pedimos a todos que durante la masterclass tengan cerrados sus micrófonos y que hacia el final de la ponencia de don Carlos, entonces sí damos la posibilidad de que cada uno de ustedes pueda realizar una pregunta, siendo puntuales en el uso de la palabra, para dar lugar a que todos puedan hablar. Le doy la bienvenida también, hoy nos acompaña nuestro director académico, Fernando Seca, bienvenido. Muy buenas noches a todos, muy buenas noches Claudia, muy buenas noches don Carlos Guzmán, es un gusto tenerlo presente, y para algunos que no lo conocen voy a tratar de hacer un resumen de toda su trayectoria a nivel ufológico para que tengan el contexto de la persona que nos va a dar y nos va a deleitar con su masterclass. Bueno, don Carlos Guzmán es ufólogo y escritor mexicano, licenciado en administración y ha obtenido un Master Design Administration, y dentro de la ufología es el primer mexicano que se presentó como speaker en el Simposium de la MUFON del año 1996. En el 2014 es el primer mexicano que introduce un libro con la temática ovni en inglés en los Estados Unidos. Es autor, coautor y colaborador de 22 obras publicadas sobre temas paranormales. Actualmente tiene su canal de la temática en YouTube. Muy bienvenido a iPad, don Carlos Guzmán. Todo suyo, la masterclass. Adelante. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, buenas noches gracias por la invitación. Así es que voy a iniciar esta presentación. Déjenme ponerla en cuadro. A ver, ahí está, ¿la están viendo? Sí, muy bien, don Carlos. Bien. Bueno, miren, mi presentación es acerca de los famosos Anunnaki, pero en Mesoamérica. Para aquellas personas que no ubican lo que es Mesoamérica, es una clasificación que los arqueólogos han dado para dividir a la zona de la parte central y de la parte norte de América en tres grandes clasificaciones desde el punto de vista geográfico. La parte de Mesoamérica corresponde a todo lo que es la parte del centro de México, los estados del centro de México, esto es Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco, y de ahí todo hacia el sur hasta comprender tres, cuatro países de lo que sería o de lo que es Centroamérica, que bueno, el más grande de Centroamérica sería Guatemala, por ahí Belice también. Después de Mesoamérica ya vendría la parte que los arqueólogos han clasificado como Aridoamérica. ¿Por qué Aridoamérica? Porque
esa parte norte y sobre todo refiriéndonos a los estados del norte de México, son estados que en sí eh, tienen grandes desiertos, que son de mucha sequía siempre, entonces es lo que corresponde a lo que es Aridoamérica. Y más allá del río Bravo, que es la división entre Estados Unidos y México, los arqueólogos le han dado el nombre de Oasis América, ¿no? Ahí ya empieza a haber otro tipo de clima, otro tipo de vegetación. Entonces, por eso es que está establecido aquí esta presentación como Mesoamérica, lo que corresponde a esa área. Ahora, ¿por qué Anunnakis en Mesoamérica? Y está entre interrogación, entre signos de interrogación, porque lo que yo les voy a exponer no es una afirmación al 100%, sino lo que yo les voy a exponer es una propuesta, es una posibilidad de que estos personajes, bueno, recuerden que los sumerios le dieron los nombres a los Anunnaki a sus dioses, de aquellos que bajaron del cielo. Pero resulta que aquí en Mesoamérica he encontrado yo analogías y paralelismos en cuanto a símbolos, en cuanto a dibujos, en cuanto a diseños gráficos que nos hacen referencia precisamente a todos estos elementos, pero que los vemos en lo que es la parte de Mesopotamia. Entonces, por eso es que yo titulo a esta presentación Anunnakis en Mesoamérica, pero con aspecto interrogativo. Desde luego, lo que yo les voy a exponer no es una citación nueva, ya algunos historiadores, algunos arqueólogos han planteado la situación de que hay una relación o hubo una relación directa entre las antiguas civilizaciones de Asia y América. Dentro de algunos de los expositores a esta hipótesis es Carol Miller. Carol Miller escribió este libro, es una periodista estadounidense y bueno, de ahí voy yo a tomar algunas de sus ideas. Y este simplemente es la explicación, no lo voy a leer, es lo que yo les he comentado, de que hay ciertos paralelismos entre esa cultura, que yo le llamaría es una cultura madre, puesto que también vamos a encontrar símbolos, íconos en lo que es Egipto y desde luego por ahí también en Sudamérica, en Ecuador. Recuerden que por ahí encontraron una gran vasija con aparentemente signos protosumerios al alfabeto que dejaron, ese famoso alfabeto cuneiforme que dejaron los sumerios. Me quiero yo referir aquí a estas famosas estatuillas encontrados allá en Mesopotamia, a fines del siglo antepasado. Esto es 1890, y se hicieron y se han hecho muy conocidas, muy populares en todos los que estamos interesados en este tipo de historias del origen de las primeras civilizaciones. Paso yo aquí a que ustedes observen una ilustración donde aquí se afirma, y yo también afirmo, que lo que vieron nuestros hombres prehistóricos, lo que dibujaron el hombre de Neandertal en las cuevas y que quisieron dejar plasmado ahí ese arte, como es el caso, por ejemplo, de ese toro, que lo dibujaron tal cual aquí, pues ha seguido persistiendo por algunos cientos o miles de años, esa misma especie, y vemos ahí una igualdad de lo que vieron
hace cientos de años y con lo que tenemos actualmente, y es tal cual, la misma figura. No la inventaron esos hombres prehistóricos que dibujaron en las cuevas. También por ahí, en Australia, hay unos dibujos que se encontraron en cuevas y que están a su mano izquierda de la ilustración. Y bueno, lo que establece aquí esta página de Facebook, Expediente X, es que si esos antiguos dibujaron esa imagen es porque vieron lo que actualmente nosotros identificamos como esos famosos grises. Y ahí encontramos una gran semejanza y empiezo yo con las analogías que tenemos en unas partes del mundo y en otras. Aquí, en este caso, desde luego yo estoy exponiendo un dibujo que se encontró en una cueva en Australia y bueno, lo que se ha popularizado mucho como los grises. Vámonos ahora a una cubierta que ustedes están viendo de un libro en su parte derecha, que esta cubierta de ese libro la desarrolló uno de los tres pioneros de la ufología española, don Antonio Rivera Jordá, que tuve yo el privilegio de conocerlo tanto en México como en España, y él escribió este libro de El gran enigma de los platillos volantes. Ahí hay una representación de uno de los primeros extraterrestres que se dibujaron en la década de los 40. Este ser lo dibujó un pintor italiano llamado Johannes, que ese no era su verdadero nombre, pero bueno, él al tener la habilidad de ser pintor, él, la descripción que él da de estos seres y su testimonio es porque él vio bajar un objeto, aterrizar un objeto allá en Italia, en un monte, salir dos seres de ese objeto y los dibujó como cabezones, con ojos muy grandes, con una pequeña boca, una nariz casi imperceptible. Y muchos años después que yo vi las primeras descripciones o dibujos o figurillas de lo que fue Mesopotamia, encuentro yo un paralelismo increíble en que ahí hay figurillas con el mismo tipo de ojos, con la misma cabeza redonda y como si pareciera que trajera un casco o quizás una especie como de boina hasta la mitad de la frente. Y aquí es entonces cuando empiezo yo a hacer esos paralelismos y esas analogías de esa civilización mesopotámica que vivió en esas primeras ciudades de Eridú, de Ur o de Uruk. Bueno, pues entonces vámonos a esos paralelismos. En todas las culturas del mundo nos hablan de seres alados que fueron dioses, de seres con ciertos poderes que tenían, porque ellos o volaban o levitaban. Y esas historias las vamos a encontrar en Egipto, ahí en su lado izquierdo de su pantalla tenemos a la diosa alada Maat, que fue encontrada en el Valle de los Reyes en Tebas. Luego en la mitad de la ilustración tenemos a una de las tantas deidades hindús y desde luego del lado derecho a uno de los famosos dioses o personajes mesopotámicos que tienen alas. Y los describen así porque seguramente que la gente del pasado o los vio levitar, o los vio volar, o bajaron del cielo por alguna cuestión tecnológica, y la mentalidad entonces de aquel entonces era, bueno, ¿cómo es que estos hombres volaron, levitaron? Bueno, pues simplemente pensaron que tenían alas como los pájaros y por eso podían llevar a cabo esa situación.
Ahora, seres alados también los encontramos contemporáneamente ahí, también curiosamente en Mesopotamia. No sé si ustedes recuerden la primera escena de esa famosa película de los 70, El Exorcista. Y allí en El Exorcista sacan esos arqueólogos que están haciendo sus exploraciones precisamente en esa parte del mundo, en Mesopotamia, y encuentran esta figurilla que está en su parte izquierda y denominada Pazuzu, y del lado derecho tenemos al famoso Mothman, ese ser que viene a ser leyenda y que se viene a aparecer en los Estados Unidos por ahí de 1966, y viene a ser leyenda porque, bueno, vienen a acontecer una serie de desafortunadas desgracias allí en los Estados Unidos, y las personas que logran verlo lo describen como está en esa ilustración, con grandes ojos y desde luego con alas. Y bueno, hablaba yo de analogías y me preguntarán, bueno, ya nos presentaste elementos, ejemplos ahí de Egipto, de Mesopotamia, esto de la India, ¿y qué hay en México? Pues también aquí en México tenemos la representatividad por nuestros antiguos antepasados de seres alados. Y esos seres alados los vamos a encontrar del lado, no sé si puedan ustedes percibir bien la fotografía en su totalidad, porque yo del lado derecho veo a los distintos invitados, pero del lado derecho tenemos la escultura, déjenme ir si es que no la ven. Tenemos la escultura de un centro arqueológico en el sureste de la República Mexicana, en el estado de Yucatán. En este centro arqueológico se llama Ecbalán. Ecbalán está a unos 15 minutos de la ciudad de Valladolid, y Valladolid es una ciudad que se encuentra a un par de horas de la capital de Yucatán, que es Mérida. La ilustración que ustedes están observando es un ser que está en lo alto de una pirámide, y ahí yo he circulado a las alas que tiene este ser. Hay dos figuras allí en la parte superior de esta pirámide. Esos seres alados, resulta curioso porque recuerden que los españoles llegaron a América, bueno, con el descubrimiento de Cristóbal Colón, 1519, después con la conquista de México, 1521, y hasta entonces, hasta 1521, y en los años subsiguientes, se inicia la evangelización, y por lo tanto, nuestros antepasados no habían escuchado de los ángeles. Entonces, ¿cómo es que también tenemos en nuestras historias antepasadas la descripción? Y aquí es una escultura, esa escultura más o menos mide 1,20 de estatura. Aquí les platico una anécdota que tuve yo hace unos 3, 4 años con un amigo que estuvo tomando un diplomado, taller de antropología por parte del Instituto Nacional de Antropología, y como parte de ese diplomado los llevaron a hacer una práctica al sureste, y en particular los llevaron a Ekbalan. Como fueron estudiantes de antropología, pues fueron muy bien recibidos por los guías ahí del lugar, los que guardan a esa área arqueológica. Y al ser estudiantes, me cuenta este amigo que los llevaron a una área donde el público en general no tiene acceso, y les enseñaron unas esculturas, me dice este conocido, muy parecidas a lo que ustedes están viendo, pero esas esculturas, uno, no están exhibidas al público, y dos, esas estatuas son de mucho mayor tamaño a estas, que más o menos son, como les digo, 1,20, 1,30 máximo de altura. Entonces, bueno,
Aquí ustedes a lo mejor me preguntarán, ¿y por qué están escondidas esas esculturas y no las tienen exhibidas al público? Pues es la misma pregunta que yo me cuestiono. Hay muchísimas cosas que los arqueólogos y que el INAH no las tiene expuestas al público porque pues, no tienen la respuesta correcta. Yo me he encontrado en varios museos de sitio en donde los guías me dicen, pero no están exhibidas. Y le digo, ¿y dónde están las piezas? No, pues las están estudiando. Y por ahí en algún museo de los que yo he visitado alrededor de México, esa contestación yo la tuve hace 15 años, hace 20 años, y la sigo teniendo yo ahora. Entonces, los arqueólogos se la van a pasar toda una vida y a lo mejor todo el resto del siglo estudiando esas figuras, esas esculturas, y no las quieren dar a conocer, no las quieren exhibir al público porque simple y sencillamente las preguntas que serían derivadas de esas, en este caso, llamémosle extrañezas, no van a tener una respuesta. Simplemente aquí, por ejemplo, cuando los arqueólogos les cuentan los locales, los duendes, ¿y cómo son los duendes? Pues los empiezan a describir ahí. En sus descripciones académicas de los arqueólogos se refieren a los duendes como figuras amorfas, se refieren a los duendes como cuentos de la cultura popular. Entonces, bueno, ya sabemos que por ahí los arqueólogos siempre se van a zafar. Vámonos ahora a un pequeño poblado que está en el estado de Tabasco. Es una ciudad muy pequeña que se llama Jonuta. Allí hay una pequeñísima zona arqueológica, pero fue encontrada esta figurilla que ustedes están viendo del lado derecho. Y nuevamente cuando yo la vi ahí, pues fue para mí una gran sorpresa porque la empecé yo a relacionar. Dije, esta figura yo la he visto en alguna otra parte. Obviamente, la figura de las tantas mesopotámicas que han sido vistas alrededor del mundo desde hace muchos años. Y si ustedes pueden comparar una con la otra figura, exactamente es el mismo concepto y curiosamente está viendo de perfil y curiosamente su lado derecho está de frente. Entonces, otra de las analogías que he encontrado. Vámonos ahora al famoso enigma de los cráneos alargados. En su parte izquierda ustedes están viendo un descubrimiento que hicieron en el año 2017 en Egipto y es una cabeza muy grande de una escultura. Los arqueólogos dictaminaron que pertenece esa escultura al faraón Ramsés II, que vivió por allá del 1300 antes de Cristo. En la parte de México, la ilustración que ustedes observan del lado derecho es una pequeña figura de barro que está en uno de los museos de Oaxaca, en el Museo de San Francisco. Era un convento hace muchísimos años, ahora es un inmenso museo y ahí pues está pequeña la figura, pero ustedes podrán observar que tiene, desde luego ustedes van a decir, no, no tiene un cráneo alargado, es un gorro el que tiene en la cabeza. Sí, efectivamente, pero he encontrado que curiosamente muchos de los figurillas que aquí se encuentran en México, sí, adelante, por Por ahí favor, estoy viendo. perdón, don Carlos. ¿Podrían cerrar los micrófonos? Muchas gracias. Por favor, los micrófonos. Disculpen, me están avisando varias personas de México que no les están dando entrada. Disculpen la interrupción. Sí, el tema es que no nos aparece en la pantalla las solicitudes. Todos los que pidieron se les ha ingresado. A medida que... Acabo de poner el Gracias. enlace, en el WhatsApp, transmítaselo usted, si no ingresa por el enlace no va a poder ingresar. Silencié todos los micrófonos, listo. Gracias. Adelante, don Carlos. Bien, muchas gracias. No sé si
También el enlace lo pueden poner allí en el chat de aquí de la... bueno, pero no la pueden ver, bueno, desafortunadamente. Pero bueno, pues se va a quedar grabado y espero que para las personas que estén interesadas puedan verlo posteriormente. Bueno, como les decía, entonces vamos a encontrar aquí en México muchísimas figurillas elaboradas en barro, y esas figurillas las vamos a encontrar incluso que están desnudas, pueden estar desnudas, pero el gorro o una clase de tipo de gorro la van a estar usando, ¿eh? Ahorita vamos a ver esas figurillas. Nuevamente, yo aquí regreso a la ilustración de las figurillas que se encontraron en Mesopotamia, porque voy a hacer la analogía de lo que se ha encontrado aquí en México. Vámonos ahora a los cráneos alargados en América. Y desde luego, ustedes me van a decir, bueno, pues los más conocidos son los de Paracas, ¿sí? De acuerdo, los que están en Perú. Bueno, ahí está mi amigo Javier Zampayo, que estuvo por allá en Perú, y en algunos de los, hay un par de museos allá en Paracas, y esta es una de esos museos donde tiene una gran cantidad de cráneos alargados. Pero vámonos más arriba, vámonos a Mesoamérica. Aquí en esta ilustración, de su lado izquierdo está una figurilla de la cultura de Chupícuaro. Chupícuaro es una de las primeras culturas que se desarrollaron aquí en México. Esta cultura está en lo que es la frontera de los estados de Guanajuato y de Michoacán. Desarrollaron un arte muy bonito de ornamento con color rojo, ya ahí se pintaba el color rojo, y el cráneo que ustedes están viendo de esta figurilla de Chupícuaro, pues es un cráneo alargado. Y de la misma manera tengo una figurilla de su lado derecho que ustedes pueden encontrar en el Museo Nacional de Arqueología e Historia de la Ciudad de México, y claramente tiene un cráneo alargado. Y además de que claramente tiene un cráneo alargado, son rasgos totalmente asiáticos. Esto vamos, es inconfundible esos rasgos asiáticos. Por lo tanto, nuevamente aquí lo que plasmaron las manos de nuestros antepasados es lo que vieron. No se imaginaron un cráneo alargado, y por lo tanto voy a dibujar o hacer manualmente un cráneo alargado, al igual que, bueno, pues el de Chupícuaro. Vámonos ahora a un extraordinario museo, pequeño, pero muy bonito, porque tiene estas piezas. Este museo se encuentra en la ciudad de San Cristóbal, en el estado de Chiapas. Es el último estado de la República Mexicana, es el estado que hace frontera con Guatemala. Y allí en los años 50, 40, se encontraron estas figurillas, todas ellas, la mayoría tienen un cráneo alargado, un cráneo desproporcionalmente alargado. Sobre todo esta figura que, bueno, ustedes dirían, pues parecería que es la cara de un perro, un animal, desde luego. Tiene los ojos rasgados hacia atrás, y los arqueólogos dicen que están haciendo un rito. Pues sí, probablemente sí, ¿verdad? Lo curioso es que todos tienen distintos cráneos alargados. Aquí tienen un acercamiento de esas. Miren, este cráneo es como el de la cultura de Chupícuaro, pero este no, es muy distinto. Este parecería el cráneo alargado de la figurilla asiática que está en el Museo de Arqueología de la Ciudad de México. Es un cráneo aplanado, y como si fuera el cráneo como un chipote, y por acá más de esas
12, 13 figurillas. Los cráneos son totalmente distintos a lo que actualmente pues, es en sí la generalidad del ser humano. Ahí en ese museo, que se llama Museo del Jade, en San Cristóbal, Chiapas, está, Por favor, a los concursantes, a los que están presentes, si pueden cerrar los micrófonos. Gracias. como les decía, estas figurillas fueron encontradas en los años 40, en este caso en 1942, por unos arqueólogos estadounidenses. Fueron 22 figurillas que esto representan a esos elementos y que solamente uno de ellos está hecho en terracota, los demás están hechos, la mayoría de jade, están de pie, ahí está explicado. En fin, es un conjunto de figurillas muy interesantes. Aquí hay un acercamiento de esa figurilla que les comento es totalmente distinta a los demás por la cara de pues un animal que tiene, por los rasgos, por los ojos demasiado rasgados hacia atrás, con el cráneo demasiado protuberante como un chipote, y hago yo referencia a dos ilustraciones en su parte derecha de el famoso Pazuzu que se encontró allá en Irak en esa excavación arqueológica. Y aquí hay una figura que pertenece a una colección muy controvertida de el Museo de Valdemar Jules Roux en Guanajuato, en Acámbaro, pero que también tiene un penacho, pero me llamó la atención que, bueno, tiene los ojos rasgados también hacia atrás, que pues la persona ahí que quiso moldear eso, si hubiera hecho una cara redonda con los ojos de frente, pues lo hubiera hecho, pero él, quiero suponer que vio eso, y por lo tanto lo moldeó. Desde luego que los arqueólogos tienen una explicación para decir que esos cráneos son de modificación artificial. Y una modificación artificial porque en el caso de los mayas acostumbraban poner un entablillado cuando el bebé acababa de nacer, ese bebé con una tablilla delante y otra atrás, y con la opresión de una cuerda, de un mecate, lograban que estando muy suave el cráneo recién nacido, con el crecimiento de los meses subsiguientes, su cabeza se fuera alargando. Pues sí, efectivamente, sí hay muchos cráneos que fueron modificados artificialmente, pero hay otros cráneos que no están modificados de esa manera. ¿Por qué? ¿Cómo se puede diferenciar lo que es un cráneo artificialmente modificado y lo que es un cráneo que fue simple y sencillamente así fue, así nació, así creció, así se originó? Porque recuerden que el cráneo está dividido en dos, con una línea divisoria en la parte central, donde es la famosa línea de la división sutura de la sutura sagital. Entonces, aquellos cráneos que no fueron modificados artificialmente, esa sutura no la tienen, porque así nacieron sin esa sutura. Y por otra parte, la cuenca de los ojos de aquellos que tienen los cráneos alargados son entre un 20 a un 30% mayor que la cuenca de las personas que tienen un cráneo como los que actualmente pues tenemos todos. Bueno, esa es la explicación que dan los arqueólogos. Aquí hay una figurilla que desde luego aquí yo les puse, que Ojuelos es un pueblito que está en Jalisco y bueno, esto sería cuestión de otra presentación. Es muy controvertida toda la autenticidad de esas figuras. Sin embargo, yo expuse aquí esta figurita que se encontró allí en Ojuelas, Jalisco, contra la figurilla de barro
de Sumeria. Y miren, prácticamente tienen el mismo estilo de cráneo alargado, los mismos ojos, alargados hacia atrás. Vámonos ahora a diciembre del 2012. En diciembre del 2012 yo me encontré con esta nota en internet donde decía que habían descubierto aquí en México un cementerio de cráneos alargados. Y estos cementerios de cráneos alargados los encontraron en Sonora. Sonora es el estado, es uno de los estados que está al norte ya de México. Es un estado que hace frontera con los Estados Unidos, es un estado que hace frontera, particularmente con Nuevo México. Y bueno, entonces ahí está la arqueóloga Cristina García Moreno, hizo este descubrimiento en una cueva donde había, pues sí, varios cráneos. La revista del INAT, años después, creo que aquí estamos en el 2012, creo que fue en el 2016, 2017, sacó un artículo de la deformación craneana de estos seres que, nuevamente repito, pues no tienen una cuestión artificial, pero fue una nota muy pequeña de un par de páginas y no dicen nada más y no han dicho nada más acerca de este descubrimiento. Vámonos ahora a otro hallazgo que hicieron las autoridades del INAT en el 2014. Este cráneo lo encontraron en lo que es la zona arqueológica de Teotihuacán. Y en esa zona arqueológica de Teotihuacán recuerden que Teotihuacán fue la ciudad más grande de América, no solamente Mesoamérica, de América, porque los teotihuacanos que florecieron por ahí de unos 200 años antes de Cristo y hasta el 1600 después de Cristo, ¿no? En ese lapso fue el florecimiento de esa civilización. Han dicho los arqueólogos que esa ciudad llegó a albergar a más de 100,000 habitantes. Inclusive por ahí he encontrado cifras en internet que otros dicen que 150,000, que 200,000. Bueno, ya con 100,000 habitantes, una ciudad de aquel entonces, de los primeros años, de los primeros 500, 600, 700 años después de Cristo, es una ciudad inmensa. Y este cráneo lo encontraron en un área de allí de Teotihuacán que se denominó Tlailotlacán. En aquel entonces los habitantes le dieron ese nombre porque ahí en esa zona, en ese barrio, albergaban a todos los extranjeros, todas aquellas personas que no que no vivían ahí, que no eran originarios de Teotihuacán, los mandaban al área de Tlailotlacán. Por lo tanto, ahí sabían que eran gente venida de otras partes de la República Mexicana. Y allí encontraron ese cráneo. Pero ahí sí es un cráneo artificialmente modificado. ¿Por qué? Pues porque se le ve ahí la sutura sagital. Los arqueólogos determinaron que era un cráneo de origen maya, que era un cráneo perteneciente o perteneció a una mujer y que probablemente aquí está señalado que probablemente perteneció a una mujer de la élite maya. Y me van a decir ustedes, me está diciendo que son teotihuacanos, entonces ¿por qué se mete ahí con que es maya? Bueno, pues porque precisamente eran viajeros, eran visitantes y los arqueólogos identificaron que era maya, uno, por la cuestión artificial del cráneo y dos, por las incrustaciones que se le encontraron en su dentadura. Miren, aquí tiene una incrustación de un diente de jade,
Acá en la ilustración del lado derecho tiene otras incrustaciones de otro tipo de piedra y están muy bien hechas ahí esas incrustaciones. Entonces, ¿quiénes son los que podían hacerse ese tipo de incrustaciones? Solamente las personas de la élite. Entonces, esa mujer, miren, aquí se ve precisamente la sutura que tenemos de la división craneal en dos. Bueno, ¿quiénes son los que podían entonces hacerse esas ornamentaciones en la dentadura? Las personas pertenecientes a la élite. Vámonos ahora al sur de la Ciudad de México. En el sur de la Ciudad de México hay una zona arqueológica que cubrió un volcán por ahí del año 300 de nuestra era. Es un volcán, el Xitle, que cubrió con lava a la cultura de Cuicuilco y Copilco, pero es un volcán que no hizo explosión de una manera violenta, quizás como el Vesubio, sino que fue un volcán que hizo explosión y que la lava fue caminando muy lentamente, inclusive le llevó meses avanzar, avanzar, y cubrió toda esa zona donde vivían ahí esas culturas que les acabo de mencionar. Pero en su descubrimiento, por cierto, la pirámide que existe ahí, que se puede visitar, es de tipo redondo. No son muchas las pirámides de tipo redondo que hay en la República Mexicana. Y ahí descubrieron esas figurillas. Nuevamente tiene una especie de tocado, sombrero, pero tiene los ojos alargados igual que las figurillas de Mesopotamia. Acá hay una pequeña figurilla, no tiene mucho el cráneo alargado, pero como les había yo comentado, pueden estar desnudas las figuras, pero el tocado del sombrero o la ornamentación que haya sido, la tienen. No les puede fallar esa situación. Bueno, vámonos ahora rápidamente a mencionarles el famoso bolso de los dioses. ¿Por qué el bolso de los dioses? Porque lo encontramos en las figuras, en los iconos de Mesopotamia. Allá lo encontramos también pues, en muchas otras culturas donde ese famoso bolso de los dioses es un enigma. Aquí están una de las tantas figuras de su lado izquierdo que han encontrado de los dioses sumerios, de los personajes alados que tienen ese famoso bolso. Pero también lo vamos a encontrar aquí en México. Del lado derecho ustedes tienen una figurilla que está, se supone, una figurilla que está ahí en las bodegas del Museo de Jalapa. Jalapa es la capital del estado de Veracruz. Jalapa se encuentra más o menos en auto alrededor de unas 3 horas y media. Y esa figurilla de barro tiene en su mano derecha el bolso. Yo fui a Jalapa buscando esa figura hace como unos 15 años, no la encontré. Pregunté ahí las personas que estaban atendiendo y me dijeron, no, no la hemos visto. Nuevamente volví a ir a ese museo, al Museo de Arqueología de Jalapa, hace como 6 años, 5 años, y volví, llevaba yo la fotografía que ustedes están viendo, volví a preguntar, y uno ahí de los guardias, de las personas que cuidan el museo, me dice, ah, sí, la tienen aquí en el sótano, la están estudiando. O sea, llevan 15 años estudiándola y no la quieren exhibir esa figurilla. Algún día la exhibieron, se tomó esa fotografía y pues la tenemos en fotografía, nada más. Vámonos ahora a otro estado, bueno, no, en el mismo estado de Veracruz, pero vámonos más al sur, a la ciudad de Villahermosa, perdón, en Tabasco, es el siguiente estado después de Veracruz, La Venta. Y aquí encontramos esta escultura de piedra donde está el famoso dios Quetzalcóatl, el famoso, la serpiente emplumada, y la representatividad aquí que dicen los arqueólogos, que es que Quetzalcóatl tiene nuevamente el bolso en su mano derecha.
Ahora regresemos a Teotihuacán, aquí a 1 hora de la Ciudad de México. Pues vamos a encontrar también el bolso. El concepto es el mismo. Aquí el arte, puesto que este es pintado, no es escultura. Bueno, ¿cómo pueden ellos pintar un bolso? Pues aquí está. Entonces, yo he preguntado aquí a los arqueólogos y les he dicho, oye, ¿esto representa un bolso? Y me dice, sí, es un bolso lo que está representando. Bueno, me han dado una serie de muchísimas explicaciones, ¿no? Algunos hasta inclusive me dicen que allí llevaban este copal, ¿no? Yo lo dudo, pero bueno, es la explicación que dan algunos arqueólogos. Y aquí, nuevamente, haciendo referencia a esos paralelismos, cuando, bueno, por muchos años y desde niño que estamos acostumbrados aquí a ver en México las figuras que dejaron nuestros antepasados en los códices o en algunas paredes de algunas zonas arqueológicas, tenemos aquí a esa famosa deidad también de Quetzalcóatl y tiene en su mano ese famoso bolso, ese famoso este, pues artilugio o parte de la indumentaria, de la vestimenta. Y cuando yo nuevamente trato de encontrar, y yo me pregunto, ¿y dónde la vi? ¿Dónde la vi? Pues del lado izquierdo tenemos uno de los famosos sumerios. Aquí ya no es un dios alado, puesto que ya no tiene las alas, pero de acuerdo al diseño, al concepto de ser una bajo relieve de piedra y del lado derecho un dibujo, es exactamente la misma conceptualización. La mano izquierda van a sostener este bolso, del lado derecho la están levantando. Entonces, bueno, pues existirá, por lo tanto, un pasado reptiliano aquí en Mesoamérica. El dibujo que ustedes están viendo pertenece a una zona arqueológica que se llama Tajín. El Tajín está en la parte norte de Veracruz, haciendo el siguiente estado después de Veracruz es Tamaulipas. Y este dibujo que ustedes están viendo no se encuentra exhibido al público. Este dibujo, afortunadamente, me lo facilitó un amigo que estudió arqueología hace muchos años. Y le dije, oye, tú que hiciste tu práctica ahí en Tajín, encontraste algo raro. Ya sabe a qué se refería algo raro, ¿no? Con lo que a mí me gusta. Y se quedó pensando y me dice, sí, pues una figura que no se le permite el acceso al público. Desde luego no se le permite porque, pues bueno, pasado muchos siglos y la figura se está deslavando, se está deteriorando, pero ahí la restauración fue muy bien, muy bien hecha. Y dije, bueno, pues a lo mejor algunos de ustedes dirán, pues es un cocodrilo, es un caimán. Pues sí, nada más que los cocodrilos no tienen esa parte protuberante, ese penacho en la cabeza y esas salidas en el lomo. Y nuevamente aquí yo digo, ¿y a quién se parece? Pues a uno de los tantos dinosaurios que se extinguieron aquí en el mundo hace 60 millones de años, pero que por allí siempre los han descrito porque han quedado algunas especies viviendo en lo que sería lo más profundo del Amazonas y lo más profundo de África, ya por el Congo belga, etcétera. Entonces, bueno, ahí está una figura, un dibujo muy extraño, muy raro. Esto. Luego, hace algunos años, aquí tienen la fecha de cuando yo la encontré, en el 2015, encontré estas figurillas que se refieren a, a un museo que está en Mérida y ahí está señalado el nombre del museo, Palacio de Cantón.
Es un museo, es una casa enorme, muy bonita, donde vivió uno de los grandes potentados en el virreinato, tenía de apellido Cantón, y le hicieron museo esa casa. Ahora, bueno, ya existe un museo, pero sigue siendo, tienen exhibidas algunas piezas, y aquí estas piezas las llevaron alrededor del mundo pues son unas piezas que me llamaron la atención en aquel entonces, en el 2000, como les decía, que 2012, no fue, este, 2015, y nuevamente, bueno, como pueden ver ahí, pues es una cabeza pues, de un animalito, de un reptil. A lo mejor algunos de ustedes me dicen, pues es una lagartija. Bueno, a lo mejor sí, pero resulta que eh, ese tipo de seres que tenemos aquí pintados en los murales o plastificados en barro, los arqueólogos les han denominado animales mitológicos. Y aquí yo, pues me pregunto yo qué bárbaros, ¿no? También tienen, desde luego que nuestra mitología de nuestros antepasados es grandísima, es grandísima. Esto que ustedes están viendo, esta ilustración, está en el museo del sitio de Teotihuacán. Y si ven ustedes aquí, hay pues unas serpientes que están emplumadas. Aquí hay una blanca, aquí hay una serpiente de color verde que también está emplumada. Esta serpiente le pueden ver perfectamente que tiene dientes, no en sí, esta también, los dientes, no en sí los colmillos que tiene una serpiente. Aquí yo tengo una anécdota que me pasó en un pueblo muy cerca de Jalapa, en un pueblito, y yo fui a ese pueblito a buscar, a platicar con un niño que había visto unos duendes en esa área. No encontré al niño cuando llegué, me recibió el tío, una familia humilde, y bueno, mientras llegaba el niño, alrededor de unos 10 años, quizás en aquel entonces, hace ya varios años, yo ahí traté de hacerle plática al tío le dije, bueno, a qué se dedicaba? Me dice, bueno, pues tengo aquí mis animalitos, los tengo en un corral. Y salgo a cazar al monte, salgo a cazar. ¿Qué es lo que usted caza? Pues conejos, algún am, animal salvaje que es consumible. En fin, me describió dos, tres animalitos ahí que cazaba. Y le dije, bueno, y en tantos años que usted ha vivido aquí, ya yo creo que era una persona de unos 50 años, ¿usted ha visto algo raro? Yo no quise preguntarle, yo iba con la cuestión, con la idea de indagar sobre los duendes que se veían ahí en ese pueblo. Y no quise hacerle yo la pregunta directa, porque entonces a lo mejor a lo mejor me diría, no, pues ya no me hubiera permitido a lo mejor hablar con su sobrino, o a lo mejor me hubiera dicho algo extraordinario que no fuese cierto. Entonces yo le pregunté, por eso así fue mi pregunta, ¿usted ha visto algo raro cuando ha salido al cerro, al monte? Y me dice, sí, en una ocasión vi una serpiente que me pasó por el camino, grande, gruesa, pero que estaba cubierta toda de plumas. Mm, Inmediatamente, no, yo no le dije nada, porque esta persona yo creo que difícilmente pues habría cursado algún grado de la educación primaria. Inmediatamente mi mente lo que la relacionó fue con la famosa serpiente emplumada de Quetzalcóatl. Entonces en el pasado hubo algún animalito que era una serpiente y que estaba emplumada. Bueno, y aquí yo les presento unas ilustraciones de esa famosa serpiente emplumada. La ilustración que ustedes ven en la parte izquierda es
desarrollo de una cuestión que hicieron hace algunos años en el centro de la Ciudad de México, y que el tema principal era Quetzalcóatl. Es una ilustración hecha en base a foquitos, a foquitos de luz. En la parte inferior que ustedes ven es la parte que corresponde a Quetzalcóatl y que está en la pirámide precisamente de Quetzalcóatl del área arqueológica de Xochicalco. En la parte de arriba, simplemente delineada con blanco, esa misma serpiente de la pirámide de Quetzalcóatl en Xochicalco. Y bueno, del lado derecho todos habrán adivinado de dónde es ese dragón, de lo que son los dragones chinos. Entonces, ustedes pueden observar la semejanza, pero aquí ustedes me dirán, los dragones no existen. Pues qué curioso que esos dragones se van a manifestar en a lo mejor si nos vamos por el lado psicológico, en el inconsciente colectivo de la humanidad. Y ahí está, porque el dragón que tenemos aquí en la pirámide de Xochicalco no tiene los famosos colmillos que tienen las serpientes, sino que tiene perfectamente una dentadura. El dragón chino pues también tiene su dentadura. Y en tiempos modernos también siguen dibujando, representando a Quetzalcóatl con dientes. Así es que esos dragones los podemos conceptualizar como mito o realidad, pues encontramos muchos animalitos que tienen esas características. Aquí tenemos una lagartija pequeña, ese se encuentra en Filipinas. Aquí hay un pez extraño que se encuentra frente a Carolina del Norte, en los Estados Unidos, y que también dicen, inclusive ese tipo de pez es comestible. Y bueno, pues con esto llegamos al final de esta presentación. Yo les doy las gracias a todos por su tiempo, a la invitación de la Academia del Paleocontacto, y desde luego estoy ahora a sus órdenes para sus preguntas. Muchísimas gracias, Carlos, por tan hermosa exposición, con tanta información. Le voy a pedir que deje de compartir la pantalla, por favor. Y bueno, y también ahí le voy a pedir a Lili, por favor, que pase un video muy cortito que usted me había enviado a mi WhatsApp en las semanas anteriores, un poquito resumiendo su extensa bibliografía y su trayectoria, por si hay alguien que todavía no lo ha leído o que no ha visitado su canal de YouTube. Y luego pasamos ya a las instancias de las preguntas. Por favor, Lili, entonces, si tienes ahí el videíto, adelante. Y luego yo les voy a dar Sí, profesora. en Al tiro orden, les voy a al tiro dar lo la paso. palabra. Vamos. Perfecto. Estoy abriendo el video, que es el video, ¿cierto? Como de lo que él hace, ¿correcto? Perfecto. Sí, sí, es un video muy cortito. Sí, aquí va. Usted me avisa si tiene audio y si tiene... ¿Ya? Muy bien. Me avisa si se ve, si tiene audio, por favor. Ahí todavía no lo estamos viendo, ¿eh? Ujú. Un momento. Ahí. ¿Ahí se ve? Eh, Todavía no. No sé si se ve. Se empieza a escuchar, pero no se ve. Ya, un momento. Se fue a negro. Ahí si lo puedes volver a pasar nuevamente. Ahí. Perfecto, ahí sí.
Voy a pasar de nuevo. Ese es, ¿verdad? Es este, sí, muchas gracias. Ahí está. Era Bueno, cortito. ahí está, Lili. Quería aprovechar ese material que había compartido en mi WhatsApp Carlos y por supuesto ahora agradeciendo, por supuesto, la exposición que hemos escuchado. Les voy a pedir una cosa, que sean breves y directos con la pregunta, ¿sí? Para dar lugar a todos en la sala, los que quieran hacer comentarios. No hagamos comentarios extensos, Previo. presentaciones cortas de dónde son, si quieren, su nombre, de qué país, de qué lugar están conectados y directo al grano entonces, ¿sí? Le damos la palabra, ahí levantaron la mano. Perfecto, la persona que está levantando la mano, por favor, Cepebal Cepebal. AG. Ya, hola, hola. No puede cambiar el nombre. No puede cambiar el nombre. Hola, Ariel Arancibia del grupo GAU acá de Chile, ¿no? Grupo ufológico. Dos preguntas cortitas para Carlos Guzmán. Sobre los cráneos, también nos quedó en el aire lo que nos habló de las calaveras de cristal, que también fueron confeccionadas por los aztecas y los mayas hace más de 1600 años atrás. ¿Está relacionado también con estos cráneos alargados? Y la segunda, para solamente determinar, ¿por qué en la antigüedad estos seres nos visitaron y hoy en día nos dejaron de lado, según tu experiencia? Gracias. Bueno, las calaveras, ustedes saben, la más famosa, la calavera de cristal, es la que fue encontrada en el área maya, pero de Guatemala. Aparentemente han encontrado, sí, otras calaveras en otras partes, en otras zonas arqueológicas de aquí de México, pero no se ha llegado a establecer la autenticidad de ellas. Y las realmente auténticas pues están en colecciones particulares y no tienen cráneos alargados esas calaveras de cristal. La segunda pregunta, ¿por qué nos visitaron y ahora no estamos siendo visitados? No, continuamos siendo visitados. Y lo asevero por lo siguiente, creo que todos conocen a la investigadora norteamericana Linda Moulton Howe. Linda ha establecido ahí en su canal de YouTube que dentro de los documentos clasificados que tienen los Estados Unidos, han reconocido que por lo menos 3 especies distintas visitan la Tierra desde hace cientos y si no, miles de años. Así es que nos continúan visitando, no nos han dejado de visitar. Bueno, don Carlos, voy a aprovechar a hacerle una pregunta. Le agradezco de antemano la exposición que ha tenido y el desarrollo a través de todo lo que es la cultura mesoamericana. Y la pregunta es la siguiente, así como en el África, en los pueblos Dogon, más allá de las esculturas y sus máscaras donde representan esta relación con los supuestos dioses, existe en Mesoamérica, como en el pueblo Dogon, el relato con su mitología, con sus leyendas en algunos pueblos originarios de Mesoamérica que podrían llegar a sustentar esta teoría de que hemos sido visitados por otras inteligencias. ¿Se da eso? Sí, desde el punto de vista alegórico, no en una forma directa de decir fue un reptil, sino que recuerden, por una parte, que nuestros antepasados, cualquiera, en cualquier parte de la Tierra, ellos no podían decir, ah, mira, este es un ovni. ¿Cómo los describieron en la Biblia? Como carros de fuego. Ujú. Y así vamos a encontrar cada cultura que ve algo extraordinario, pero es descrito a su nivel. Simple y sencillamente bajaron del cielo. ¿Y cómo bajaron del cielo? Es lo que la interpretación ahí
dicen, ah, pues es que como bajaron del cielo tenían alas, pero pues en realidad no lo sabemos. Muy bien, muchas gracias. Le damos la palabra a Elena Aguirre, por favor. Adelante. Perdón, maestro, buenas noches. Mi ¿Qué tal? pregunta sería la siguiente. Tengo una duda con respecto a esos seres muy parecidos a los dinosaurios. ¿Usted, con su experiencia, cree que se hayan pasado, no sé, cuando era Pangea, que haya habitado y que al momento de separarse los continentes hayan quedado en América, o cuando hubo la última, era de hielo y se congeló el estrecho de Bering hayan pasado? O haya sido así como hay estos seres en otros continentes también se hayan formado aquí en América, en la parte de, sobre todo de esta área de México. Bueno, aquí estamos hablando de dos circunstancias muy, muy a distante, porque una es la última glaciación que ocurrió hace 10.000, 12.000 años y que pasaron, esa es la explicación que nos dan los arqueólogos, los historiadores, que el hombre asiático pasó a América por el estrecho de Bering cuando todavía estaban las islas, el estrecho, había hielo y por lo tanto pudieron pasar a América. Y esta aseveración se viene a afirmar porque hace pocos años lograron lograron estudiar el ADN de lo que algunos restos debieron de haber pertenecido a los olmecas, que aquí recuerden que los olmecas son los que dicen los arqueólogos que es la cultura madre, pero no, la cultura es parte, sí. Y la cultura madre aquí en México fueron los mayas, pero no los mayas de Yucatán, no los mayas estos circunscritos a esa área, sino los mayas que vivieron en Guatemala y en la parte más sur. Entonces, aquí estamos hablando de miles de años porque la separación de los continentes pues ocurrió hace millones y millones de años. Entonces no pudo haber una mezcla de posiblemente de intercambio, puesto que eso ocurrió, la extinción de los dinosaurios hace 60 millones de años. Profesor, antes de darle la palabra a Sandro, tenemos una pregunta Gracias. en el chat de parte de Gabriel. Nos pregunta lo siguiente. ¿Considera usted que varias de las costumbres de origen prehispánico en México sean de un origen distinto al humano? Bueno, aquí primero tenemos que establecer cuáles tipos de costumbre, a qué se está refiriendo, ¿no? Entonces, este, pudiera ser de sacrificios humanos, no lo sé. Entonces, tendrían que concretarme más la pregunta. Claro, claro. Bueno, ahí le decimos a Gabriel que lo haga y mientras tanto, Sandro, adelante con tu pregunta, por favor. Bueno, buenas noches, Sandro, acá de Córdoba, Argentina. Bueno, muchas gracias, Carlos, gracias, AIPA, por esta posibilidad de escuchar a este disertante. La pregunta puntual que quería hacer, Carlos, es la siguiente. Usted hizo referencia recién al inconsciente colectivo, me imagino el de Jung o de otros autores que hablaron de lo mismo. Usted dice que los dragones pueden ser producto del inconsciente colectivo, si no entendí mal. Entonces, ¿por qué no pensar que todas las figuras aparecidas, como es la serpiente emplumada, como todo lo que usted planteó, lo plantea el paleocontacto, ¿por qué no puede ser también producto del inconsciente colectivo, digamos, debido a la diversidad de arquetipos que describió la psicología sobre, sobre lo que conforma este inconsciente? Muchísimas gracias. Sandro, no, yo dije precisamente, pero también los psicólogos quizás puedan explicar estos iconos por el inconsciente colectivo, pero yo ya había hablado de que estos seres mitológicos los tenemos descritos, es decir, el dragón lo tenemos descrito aquí en México y desde luego
en la cultura china. Entonces, aquí hay varias explicaciones. Esos dragones realmente existieron y estamos ahí viendo, les estoy yo presentando ejemplos de animalitos que tienen las características de un dragón porque tiene alas. O el pez, ese tipo pez espada, que tiene en su espalda una protuberancia que también son dibujadas en los dragones. Eso refiriéndonos a que esos dragones o ese tipo de animalito pudiera haber existido hace miles de años y que todavía en la Edad Media pudieron haber quedado algunos cuantos ejemplares. Entonces, estamos aquí, yo estoy exponiendo varias posibilidades de explicación del por qué los tenemos en las pinturas, del por qué los tenemos en las esculturas. Y yo hice al inicio de esta plática, les expuse ahí, si el hombre dibujó a un animalito con cuernos es porque realmente vio esto. Si el hombre dibujó a un ser con unos ojos grandes, unas cuencas muy grandes, fue porque vio esto. Entonces, no lo inventaron, lo vieron. Bueno, aquí hay una pregunta, Carlos, que envían detalladamente a mi WhatsApp. Voy a leerla tal cual está escrito, del señor Germán Manríquez. Dice, hola, buenas noches. Consultas varias me aparecen al escuchar al señor Carlos. La primera es si existe algún autor que sea válido para investigar más en detalle la supuesta civilización. El supuesto dinosaurio puede ser solo una gran cantidad de simbolismos en una imagen que no necesariamente hable de un ser real. Pregunta, ¿no? En todas las culturas existen animales mitológicos como los que se describen y se trata solo de fábulas y otros seres que buscan explicar incluso fenómenos naturales no siendo. Bueno, es bastante extensa la pregunta, pero creo que les ha llamado la atención el tema de los dinosaurios, de los reptiles, chicos. Adelante, Carlos, gracias. Sí, les contesto la primera pregunta. Esto en sí, jamás un arqueólogo va a hablar directamente como, miren, un dinosaurio. Jamás. Por eso yo les puse el ejemplo de que cuando los arqueólogos van a una localidad, a un pueblo, hablan con la gente oriunda de ahí, los locales, y les dicen duendes, ellos no les dicen duendes, ellos les dicen figuras antropomorfas. Entonces, difícilmente en un libro de arqueología ustedes van a encontrar que un arqueólogo hable y diga dinosaurios. Les va a poner figuras míticas. Por eso les puse la ilustración final de una maqueta que está en la zona de Teotihuacán y que tienen ahí dibujadas, pero perfectamente, unas serpientes con plumas. Entonces, los arqueólogos le están poniendo figuras mitológicas, no les ponen dragones o semidragones. Jamás los arqueólogos aceptarán esa situación. Don Carlos, una pregunta. Cuando usted mencionó y mostró el cráneo de la mujer maya de Trailotlacán, bueno, van dos preguntas. ¿Estos mayas eran contemporáneos con los teotihuacanos? Esta es una. Y la segunda es el significado de Trailotlacán. Así como Teotihuacán era aparentemente, o así yo lo aprendí, la ciudad de los dioses, ¿qué significado tiene este nombre tan particular? Sí, sí fueron, sí fueron contemporáneos, porque la cultura teotihuacana va a desaparecer por ahí como del año 700, si mal no recuerdo. Entonces, los mayas sí existían y había comunicación ahí en Teotihuacán, por eso ese barrio estaba destinado a los extranjeros, los que no eran oriundos de Teotihuacán. Y sí hay un significado de Tlailotlacán, que en este momento no lo tengo en mi memoria, pero con mucho gusto se los escribo. Sí hay un significado, correcto. Muchas gracias, don Carlos.
Adelante, Armida Gaitán. Hola, buenas noches, maestro Carlos Guzmán. Buenas noches de Argentina, ¿verdad? La escuela AIPA. Muchas gracias por la invitación, maestro Almanza. Muchísimas gracias. Este, y soy maestra de diferentes expresiones artísticas, entre ellas artes plásticas. Recuerdo cuando tuve la oportunidad de asistir al Congreso de Misterios Arqueológicos dirigido por el maestro Almanza, tuve la oportunidad de conocer al maestro Carlos Guzmán. Y la verdad, maestro, me dejó con muchas preguntas y dije, wow, cuando vi esa relación de entre los dragones Quetzalcóatl, dije, claro, estuvo la cultura atlante. Ahora lo paso a mi actualidad. Mis alumnos, como su servidora, de repente vemos, vamos a dibujar algo y cada quien lo dibuja según su perspectiva, pero es lo mismo, ¿sí? Y es muchísimo parecido que hay con Quetzalcóatl, las figuras de Quetzalcóatl, con los perdón, con los dragones. Me hace imaginar que hay una gran relación con la cultura atlante. ¿Qué me puede decir, maestro Guzmán? Muchas Bueno, gracias. recuerden que se ha especulado que los mayas son originarios precisamente de esa cultura atlante o lo que quedó de esa cultura atlante. Entonces, ahí tendría que ser cuestión de otra presentación de la relación de los atlantes con los mayas, pero inclusive resulta que por ahí hay curiosos rasgos que vamos a encontrar en otras culturas y que, por ejemplo, en el Tíbet, aquí me faltó incluir, pero no era el propósito, de que en el Tíbet encontraron algunos íconos mayas. Entonces, los mayas fueron y viajaron al Tíbet, este, o existió alguna otra forma, y por eso hago yo alusión a ese inconsciente colectivo que bueno, desde el punto de vista psicológico de Jung, sí existe y por lo tanto ese inconsciente colectivo funciona alrededor del mundo. ¿Recuerdan cuando se inventó si mal no recuerdo, el telégrafo? Entonces, desde luego me van a decir así, Marconi, pero también hubo otra persona en otra parte donde también estaba inventando ese sistema del telégrafo. Entonces, vamos, pues aquí la evolución del ser humano se puede replicar en otra parte del mundo que aparentemente nosotros decimos es que somos los únicos, pues no, no somos los únicos, está en otra parte del mundo también. Y aquí le damos entonces cabida a Jung. Hay un inconsciente colectivo y por lo tanto ese inconsciente seguirá existiendo. Bueno, yo aprovecho para, como artista plástica, Carlos, quiero preguntar una curiosidad. Mostró anteriormente una estatuilla antropomorfa con alas y usted decía que la han escondido, entre comillas, en los sótanos de un museo. Recuérdeme, por favor, en la localidad del museo. La verdad me dieron muchas ganas de trabajar con la arcilla y hacer esta estatuilla, ya que no la podemos ver. Vamos a hacer réplicas. Sí, esa estatuilla está en el Museo Arqueológico de la ciudad de Jalapa. Jalapa es la capital del estado de Veracruz. Está ahí, pues ahí en el sótano la están estudiando. O la figura, el dibujo que ustedes vieron de ese cocodrilo con penacho en la cabeza y con cresta en la espalda, está en Tajín, en la mera zona arqueológica de Tajín, pero no se le deja ver al público, no tiene acceso. Otra de las figuras que yo mencioné de los seres alados de Ekbalan, de este amigo que fue en un grupo de un diplomado, esos seres están ahí en Ekbalan, pero tampoco se permite
la visita, el acceso al público. Y así por ahí hay una zona arqueológica en el norte de la República que no la puedo mencionar por lo siguiente, es una zona muy, muy conocida. Y bueno, ahí ya haciéndome yo amigo del guía, le dije, oiga, pero aquí, pues seguramente, como en otras tantas zonas arqueológicas, han encontrado o debieron de haber encontrado cuando descubrieron esta zona arqueológica, vasijas, figurillas, ornamentaciones, instrumentos de trabajo. Y me dice, sí. Y le digo, ¿y dónde están? Dice, no, pues es que estamos esperando que se construya aquí un museo para exhibir todas. Y oiga, ¿y encontraron cráneos? Sí, sí, también encontramos. Y esos cráneos, ¿alguno está alargado? Sí, sí, encontramos cráneos alargados. Pues están escondidos también. En todas partes, en todos los museos de México, tienen escondidas esas piezas que a los arqueólogos les molesta que les preguntemos sobre esas piezas. Gracias, Carlos. Aquí hay un comentario de Cari de Genaro, que está con alguna dificultad para poder hablar, está cuidando su garganta como buena locutora, pero deja aquí un comentario especial. Dice, no puedo preguntar, pero agradezco algunos datos que aportan a mi investigación con el tema de los cráneos alargados en Neuquén. Ella está trabajando en esa investigación, le da las gracias. Bueno, por dejar este comentario para usted especialmente, Carlos. Neuquén es una provincia de nuestro país al sur de nuestro país. Le damos Muchísimas gracias y bueno, pues cualquier nota que yo le pudiera ayudar a Cari, que me escriba por ahí, creo que estamos conectados en el Face directamente. Entonces, con mucho gusto, Cari, alguna información adicional, escríbeme, por favor. Le damos la palabra a C. Peval, que no me acuerdo tu nombre, discúlpame. Ariel, Ariel, Antes de dar la palabra a él, antes de darte la palabra, que ya preguntaste, ¿hay alguien de la sala que no haya hecho preguntas, que quiera preguntar para poder ser equitativos con todos? ¿Alguien que no haya preguntado? Lili. Me gustaría hacer una pregunta al profesor Carlos, don Carlos, mucho gusto. Eh, Quisiera preguntarle, me llama la atención, él siempre ha planteado muchas cosas y me llama profundamente la atención preguntarle y usted al respecto de todo lo que ha visto a lo largo de su trayectoria, de todo lo que ha estudiado, ¿qué conclusión personal, concreta y rotunda ha llegado a definir o a interiorizar en usted al respecto de extraterrestre, intraterrestre, civilizaciones del futuro que han vuelto al pasado? ¿Cuál ha sido su conclusión, la más real, la más cercana, la que usted así le resuena y no importa lo que diga o la información muy buena de su clase o la información que esté entregando, ¿qué es lo que adentro suyo a usted le hace sentido? Esa es mi pregunta. Disculpe si no está. Sí, bueno, mi conclusión no es que sea una conclusión, son varias conclusiones, porque las que Lili mencionaste son efectivamente las posibles explicaciones de este tipo de visitantes. ¿Que son intraterrenos? Sí son intraterrenos. Inclusive hace poco salió algún artículo de científicos de Estados Unidos que aceptaban esa posibilidad, cuando esto lo sabemos desde hace muchísimos años con Zambala y todos los reinos subterráneos que ustedes quieran. Que vienen del futuro, también es posible. ¿Por qué? Por esas famosas filtraciones de los extraterrestres estrellados en Roswell, que dicen que no vienen de otro Mm, planeta ni de otro universo, sino del futuro. Y que mm, también esos documentos filtrados últimamente de los norteamericanos, ellos saben desde 1941, no desde el 47 que cayó el famoso de Roswell, sino desde el 41, porque recuerden que hubo por ahí un documento liberado
que se recibió en 1947 por altos militares y que hacía referencia el FBI a que esto eran visitantes dimensionales, ni de otro universo, ni del futuro, ni intraterrenos. Dices, ya lo sabemos. Lo dijeron en 1947, porque recuerden que un primer estrellamiento, que no lo conoce mucha gente, es el que ocurrió en Estados Unidos en 1941. Y a lo mejor ocurrieron otros más que desconocemos, y esos otros estrellamientos le conformaron una conclusión para el 47 a los norteamericanos de decir, sí, ya sabemos que existen, sí, ya sabemos que están aquí, y sí, ya sabemos que son dimensionales, porque de repente aparecen en nuestro cielo y de repente desaparecen. Así es que nunca, por el momento, yo me fijaré en que son extraterrestres, son dimensionales, son intraterrestres, vienen del futuro. No, es que a la vez estamos siendo visitados por todos esos orígenes. Perfecto. Muchas gracias por muchas gracias por la respuesta. ¿Cuánto tiempo más tenemos, Carlos? ¿Cuánto tiempo más nos regala para preguntas? Unos 5 minutos más. Quien quiera hacer preguntas, por favor. Perfecto, entonces, Cepebal, adelante. Ahora sí, Carlos, consulta. Los arqueólogos han encontrado cráneos, han encontrado esqueletos, han encontrado figuras, han encontrado un sinfín de cosas, pinturas en cuevas. Si nosotros nos ponemos a pensar que en los futuros, los arqueólogos de nuestro futuro, en 1000 o 2000 años más, van a encontrar cosas tecnológicas de nosotros. ¿Por qué nosotros no hemos encontrado cosas tecnológicas de ellos? Porque algo se les tiene que haber quedado. Así como hemos encontrado en Egipto, en las pirámides, las reliquias, las joyas de los faraones, se ha sabido algo, que se ha encontrado algo que dice, esto no es de la Tierra. ¿Ah? Puede ser hasta una varilla, puede ser un pedazo de metal, algo que se sale de lo común, más allá, porque siempre encontramos esqueletos, figuritas, vasijas, pinturas, pero nunca se ha hablado de que se ha encontrado algo que realmente no sea hecho por el hombre de esa época. Bueno, por ahí recuerden los famosos OPART, los objetos fuera de tiempo y de lugar, o más bien fuera de tiempo. Recuerden la famosa pila de Bagdad. Recuerden el famoso disco de Antiquera. Entonces, que pudiera ser un aparato con engranes, con distintos engranes que explicaban o las posiciones de los planetas o las posiciones de las estrellas. Recuerden por ahí también el famoso foco tubo de luz encontrados en Egipto, ese pues forma de foco de luz que dicen los arqueólogos, no es que no es ningún foco, es una representación de una serpiente que está ahí adentro, etcétera. Entonces, aquí había que revisar todos esos famosos OPARTs que están dibujados en las ruinas, ahí en mismo Egipto, que está dibujado un helicóptero, que está dibujado o labrado un submarino. En fin, sí hay objetos alrededor del mundo, o esos famosos martillos que se encontraron en una roca, y que esa roca obedeció a una cuestión de cambio geológico de hace 1 millón de años o más, y que dicen, hace 1 millón de años el hombre prehistórico no tenía un martillo, ¿por qué apareció allí ese martillo? Sí hay restos en esos famosos OPART. Don Carlos, la última pregunta por mi parte, agradecerle su exponencia y en su persona agradecer a todo el pueblo mexicano la posibilidad de que nos permite a la humanidad poder palpar a aquellos que tuvimos la suerte de estar en diferentes lugares como Teotihuacán y los Atlantes de Tula, pero cuando Armida hizo esa relación, yo asocié a los Atlantes de Tula y a su vez a los bolsos que representan,
¿Cuál es su idea al respecto? ¿Son representaciones de esos famosos atlantes? No, ahí difiero de esto, de que los atlantes tengan bolsas, porque una generalidad, aquí sí me uno a la línea que explican los arqueólogos, de que lo que tienen los atlantes eran unas fundas para guardar las flechas. Sí son bolsas, pero ahí claramente son para guardar flechas, no, no son los bolsos que tiene la figura de Quetzalcóatl allá en Tabasco, no son los bolsos que tienen las figuras pintadas en Teotihuacán, no es la bolsa de esa figurilla de barro del Museo de Jalapa. No, ahí los atlantes no tienen que ver nada con los bolsos. Muchas gracias. Bueno, Carlos, para nosotros ha sido un honor, un placer tenerlo en nuestra academia. Y por supuesto que han quedado muchos temas. Usted mismo ha dicho, esto es para otra disertación, ¿no es cierto? La Atlántida, los mayas. Seguramente que el próximo año en la nueva cursada va a ser un honor para nosotros volver a tenerlo con nuestros estudiantes y con todos los invitados para que pueda seguir compartiendo tanto conocimiento, tanta investigación. Desde ya le agradecemos muchísimo y vaya el abrazo hasta México, desde aquí, desde Capilla del Monte, Córdoba, Argentina, invitándolos a todos los que están en la sala y que todavía no nos conocen. AIPA es una academia muy reciente, hace un año, cumplimos este mes de octubre, un año que estamos con esta cursada. Un año que estamos impartiendo esta información acerca de los alienígenas ancestrales, acerca del contacto extraterrestre en la antigüedad, del paleocontacto, así que invitadísimos todos aquellos que quieran cursar a partir de marzo del año que viene, por favor, dejan allí la posibilidad de compartir toda la información, las preguntas que tengan, ya tienen nuestros contactos, nuestros teléfonos y demás para poder así brindarles toda la información. Como ven, aparte de la cursada formal y regular, traemos estos invitados de lujo, como ha sido hoy la ponencia de don Carlos Guzmán, con años y años de trayectoria. Lo hemos visto en programas como Alienígenas Ancestrales para Latinoamérica y tantas otras participaciones en congreso. Y bueno, cada vez que lo escuchamos, se nos van despertando esas lucecitas y hacemos esas conexiones. El hilo conductor que siempre les digo a los chicos, a nuestros estudiantes, ir uniendo continentes, ir uniendo historias, ir uniendo tiempos, y nos quedan más preguntas para futuras clases. Un fuerte abrazo. Dejo las últimas palabras para nuestro invitado, para que se despida de toda la audiencia, agradeciendo, por supuesto, la participación y la asistencia en esta clase. Muchísimas gracias a todos ustedes por su tiempo. Muchísimas gracias por la invitación a la Academia del Paleocontacto. Es para mí un honor haber estado con todos ustedes esta tarde. Muy bien, muchísimas gracias, don Carlos. Un gusto haber participado de su ponencia. Nos hizo recordar muchos lugares que tuvimos la posibilidad de conocer de su bendito país, México, Teotihuacán, los Atlantes de Tula, Cuicuilco, que ahí estuvimos muy cerca, hospedados durante un tiempo en esa zona. Así que muchísimas gracias. Y a todos los presentes, estén atentos que el día 25 de octubre va a haber otra masterclass de un investigador argentino, Gustavo Fernández. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo grande a la distancia al pueblo mexicano y al pueblo chileno, a todos los que están presentes. Y gracias por hacer realidad este espacio de AIPA. Muchas gracias. Hasta la próxima. Buenas noches para todos.